Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que... Muy bien, nuestros niños tienen su clase dominical. Y los que estamos en este local, voy a pedirles de que podamos abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo del 42 al 48. Marcos capítulo 9, versículos del 42 al 48 dice de la siguiente manera: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este mensaje lleva por título Eliminando los hábitos pecaminosos. Yo espero, y eso ha sido mi oración durante la semana, de que usted pueda hacer cambios en su vida, según Dios nos vaya a hablar en esta mañana. Porque todos necesitamos hacer cambios. Como sabemos, hermanos, cada año que pasa en el mundo, sabemos de que está inclinándose al borde del precipicio. La moral se está perdiendo, el respeto por la vida ya no tiene valor, la maldad se incrementa, la corrupción está por todas partes, los gobiernos se aprovechan de sus pueblos, y si tus ojos, tus oídos están abiertos a las cosas que están pasando en el mundo, verás o nos daremos cuenta de que estos días son días difíciles, días donde el pecado y la maldad está en aumento. Nuestro Señor Jesucristo lo advirtió. Él lo mencionó allá en Mateo capítulo 24. Él habla de las señales que estarían antes del fin del mundo. Él dice en la Escritura que se levantarían falsos profetas, engañarían a muchos, que la maldad se aumentaría, el amor de las personas, hermanos, se debilitaría. Y también el apóstol Pablo, aconsejando a su hijo en la fe, a Timoteo, le dice: mira, Timoteo, vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos, faltos de amor, sin autocontrol, amantes de los placeres más que de Dios. Y la maldad continúa después de que Jesús habló estas cosas hace 2000 años atrás. Y si nosotros como pueblo de Dios nos descuidamos de todas las cosas que están pasando, podemos hasta acostumbrarnos a ese sistema de vida y cuestionar si algunas cosas realmente son malas.
o simplemente estamos siendo anticuados y empezamos a aceptar el pecado en nuestra vida, empezamos a aceptar ese sistema de mundo dentro de la iglesia. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a través de su palabra y nos dice que debemos de cuidarnos del pecado y a huir, si es posible, de todas estas cosas. El asunto aquí es que Jesús nos advierte sobre la seriedad. Él nos dice que debemos evitar el pecado. Y justo antes de nuestro texto, el que acabamos de leer, Jesús fue informado de alguien que andaba por allí expulsando a los demonios en el nombre de Cristo. Y cuando los discípulos se dieron cuenta, le dijeron: maestro, mira, por allí anda una persona echando fuera a los demonios y nosotros se lo impedimos. ¿Qué quieres que hagamos ante esta situación? A lo cual Jesús responde ahí en el capítulo 9, verso 40, mira, porque el que no es con nosotros, por nosotros es. En otras palabras le está diciendo: cálmense, tengan un poco de paciencia. Luego en el versículo 41, el Señor dice: cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no va a perder su recompensa. Lo que el Señor está diciendo aquí es lo siguiente: mira, si una persona muestra misericordia y cuidado por otra persona para servir y glorificar a Cristo, éste va a tener bendición eterna. Ese es el contexto en el que se va a desarrollar nuestro mensaje en esta mañana. Y luego Jesús entra en el versículo 42 diciendo lo siguiente: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuese si se le atase una piedra del molino al cuello y arrojarse en el mar. Observe, hermanos, el contraste que hay en estos pasajes. Ayudar a una persona, como en el caso de este hombre que andaba sacando a los demonios, o como aquel que da un vaso de agua al necesitado. Ayudar a una persona obtenemos recompensa eterna, pero hacer que alguien peque conlleva a un castigo severo de parte de Dios. Y Jesús está siendo muy directo, enfatizando la seriedad de este asunto. Así que cuando dice el pasaje, estos pequeños que creen en mí, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿A quiénes no debemos nosotros hacer pecar? Y el domingo, hace unos domingos atrás, nosotros hablábamos cuando Cristo puso como ejemplo a un niño y le dijo a los discípulos: si ustedes no son como estos niños, difícilmente entrarán en el reino del Señor. El Señor le dice: el que recibe a un niño en mi nombre me recibe a mí. Amar, querer, imitar la ingenuidad y la ternura de un niño es bueno, dice el Señor. Pero hacer que uno de ellos peque, eso es deplorable. Eso es terrible. Sin embargo, hermanos, el pasaje no está hablando de los niños como los que teníamos aquí. Él está hablando de algo más que de niños. Él está hablando de creyentes inmaduros. Él está hablando de creyentes que recién empiezan en los caminos de la fe. Él está hablando de ese grupo de creyentes que le cuesta entender a veces las verdades del Señor. De esos creyentes que están luchando constantemente con el pecado. Por ejemplo, cuando uno camina por la oscuridad en nuestras casas, en la noche, es común que tropecemos con algo
y hasta podemos golpearnos y sentir dolor. De la misma forma, tropezar con el pecado va a causar dolor, sufrimiento, y lo que el Señor está diciendo es algo peor, a lo cual yo quiero evitarles. Literalmente Jesús describe al que hace caer a una persona, al que lo desvía del camino del Señor, como poner una piedra pesada sobre su cuello, o como tirar una piedra en el camino como forma de que esa persona tropiece, se golpee y caiga. Un ejemplo de esto, mis amados hermanos, es cuando se tuerce el mensaje del Evangelio. Cuando se tuerce el mensaje del Evangelio, estamos haciendo caer a muchas personas. Decir que necesitamos a alguien más aparte de Cristo para obtener nuestra salvación está siendo de piedra de tropiezo. Empezamos a crear dudas en las mentes de las personas. Decir que la Biblia no es la autoridad máxima y final de la palabra de Dios, estamos siendo de piedra de tropiezo. Dejar en la mente de las personas de que Jesucristo no resucitó, que simplemente es un cuento que se ha inventado a través de los siglos, eso es, mis amados hermanos, ser de piedra de tropiezo. Otro ejemplo, de hacer pecar a una persona a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro ejemplo. Hay personas sobre las que tenemos mucha influencia, nuestros hijos, miembros de la familia, nuestros amigos, tu cónyuge. Ellos, hermanos, nos observan, ellos aprenden de nosotros, pero nuestro ejemplo de palabras, nuestro ejemplo con las acciones puede demostrar que los caminos de Dios en realidad no nos importan. Y los estamos llevando a pecar, y el Señor dice, eso es grave. Otro ejemplo, es como la sociedad que nos rodea puede hacernos tropezar. El mundo tiene un mensaje que quiere llevar a menudo a la población, y es un mensaje que contradice directamente la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Escritura dice, hermanos, claramente que Dios hizo a las personas y los hizo hombre y mujer. Pero hoy en día la sociedad enseña que el género de una persona es algo que se puede elegir, que si tú quieres ser un hombre o si quieres una mujer, eso depende de ti. El mundo nos enseña de que la homosexualidad y el lesbianismo es algo normal, que debemos aceptarlo como un estilo de vida, y vemos que ese estilo o ese tipo de pensamiento está influenciando la mente de nuestros hijos, está siendo llevándose ese tipo de pensamiento aún en las iglesias. Para muchas personas eso es algo normal. Pero Jesús tiene palabras duras para los que tienen esa forma de pensar y aceptan ese tipo de comportamiento. Es lo que Él está diciendo allí. No hagáis tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Hermanos, pecar uno mismo es malo. Pero enseñar a otra persona a pecar es aún peor. Jesús hace aquí una advertencia a todas las personas. Y eso es lo bueno de la palabra de Dios, que aquí va para todos igual. Él hace una advertencia a todas las personas, no solamente a las que están en una posición de influir, enseñar y dar ejemplo. Versículo 43.
Marcos 9:43 dice, si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y preste atención, hermanos, porque aquí vamos a ir empezando a desarrollar lo que el Señor está tratándonos de decir aquí. Jesús habla de que nuestra mano nos hace pecar. Jesús habla en los siguientes pasajes de que nuestros pies nos hacen pecar. Jesús está hablando de que nuestros ojos también nos hacen pecar. Él está hablando de la seriedad del pecado en nuestras vidas. Él nos está diciendo, hermanos, que a veces es fácil llevar a otros a pecar por el mismo camino en el cual nosotros también nos hemos envuelto. Con nuestros ojos, y presten atención, hermanos, aquí va para todos. Con nuestros ojos podemos ver videos que solo amontonan el combustible a nuestros deseos pecaminosos. Nuestros ojos. Con nuestras manos hay sustancias que podemos agarrar y llevarlas a nuestro cuerpo. Sustancias que nos prometen placer, nos prometen libertad, mas sin embargo destruyen nuestra vida. Y nuestros pies pueden llevarnos a esos lugares donde sabemos que encontraremos mucha excitación y diversión. Y el Señor está diciendo, cuidado, cuidado. Jesús, hermanos, ya había explicado capítulos atrás que el pecado viene del interior de las personas. La Biblia dice, hermanos, que nuestro corazón o el corazón del hombre, debido a causa de la caída, es perverso. ¿Quién lo conocerá? La Biblia dice que dentro de nuestro corazón es que vienen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, la mentira, las maldades. Todo eso viene de allí. Y por lo general, entonces el Señor nos está diciendo, todos son culpables. A lo cual el Señor quiere decirnos de que cuando pecamos, no debemos culpar a los factores externos, a las circunstancias, a nadie más, sino tú mismo. Hoy podríamos decir que es culpa de los medios de comunicación, es culpa del gobierno, es culpa de la internet, es culpa de la tecnología. Pero debemos saber en última instancia que es nuestra culpa, porque es el corazón, dice la Escritura, nuestra propia fuente de mal. Aquí es donde tomamos nosotros nuestras decisiones, aquí es donde ponemos nuestro afecto a las cosas y es allí de donde vienen nuestros planes y motivos para hacer lo que queremos. Cuando pecamos, hermanos, nadie nos empuja. Nosotros, dice la Escritura, cada quien por nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos por el pecado. Qué bueno, hermanos, que la Escritura lo pone de esa manera, claro. Delante de Dios estamos perdidos. Todo eso es cierto, hermanos, cuando Jesús habla de hacer pecar a otra persona o de que nuestras manos y nuestros ojos nos lleven al pecado. El problema es que nuestro corazón está dispuesto a ceder, dispuesto a seguir esa dirección, la dirección que lleva el mundo. Por eso Cristo pone un tratamiento radical. Y aquí preste atención. Como cuando nos enfermamos. Muchos de nosotros nos recetamos ciertas medicinas y decimos, esa medicina es buena para tal cosa, una gripe, un dolor.
Y hasta andamos recetando entre hermanos, tómese esto o tómese aquello, porque esto le va a hacer muy bien. Sabemos de que hay una medicina que va a curar cualquier enfermedad. Bueno, Cristo tiene algo para lidiar con ese tipo de problemas, el que estamos planteando, y el tratamiento que el Señor muestra es radical. Solo hay un objetivo en la vida, hermanos, que merece esfuerzo y que merece sacrificio. Solo hay un objetivo en nuestra vida que merece nuestra total dedicación, y es el reino de Dios. Allí debemos estar enfocados. No hay nada más precioso, no hay nada más hermoso, no hay nada más importante en esta vida que servir a Dios y vivir para Dios. Y por eso es que Él quiere darnos un consejo que pueda solucionar nuestros problemas del pecado. Por eso en el capítulo anterior de Marcos, Jesús dice, allá en Marcos 8:34, que dice, Él estaba hablando a la gente y a sus discípulos y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y todos sabemos que el tomar la cruz es una acción, una muestra de sufrimiento. El seguir a Cristo implica abandonar, desprendernos de muchas cosas a las cuales estamos acostumbrados. Y el Señor está siendo muy claro, el que quiera ser uno de mis discípulos, el que quiera ser uno de mis seguidores, tiene que negarse a sí mismo. Hay muchas cosas que nos agradan de este mundo. Hay muchas cosas que nos apartan, hermanos, de mirar a Cristo como debiéramos. El Señor dice, tienes que abandonar esas cosas. Tienes que negarte a ti mismo. Toma tu cruz. Sígueme. Y la idea, hermanos, es que hay que estar dispuesto a dar todo. Incluso la vida. El sometimiento, el seguir a Cristo es un cambio total de nuestra vida. Allí en Marcos 8:35 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Hay cosas que Dios demanda de su iglesia, de su pueblo, que tiene que dejar a un lado, tiene que abandonarlas. La idea es que hay que estar dispuesto a darlo todo, incluso la vida, la seguridad, las bendiciones actuales, para ganar el mayor regalo, la vida eterna. Y Jesús está desarrollando esa misma idea, hermanos, en nuestro texto cuando dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Y uno dice, wow, qué radical es esto. Esa lucha contra el pecado te costará mucho, pero Cristo es mejor que todas las cosas que este mundo puede ofrecer. Y Él tiene el mismo pensamiento en los siguientes versículos. Él empieza diciendo, si tu mano te es ocasión de pecar. Si tu pie te hace pecar, córtalo. Si tu ojo te hace pecar, sácalo. Yo me imagino que cuando Jesús habló todas estas cosas, los discípulos estaban allí. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Jesús está diciendo que como vivimos en este mundo perverso, con corazones corrompidos, nuestra reacción al pecado en nuestra vida tiene que ser drástica. Si la seguimos, no es a media. Debemos amar a Cristo más que a cualquier cosa. Y esto nos sirve como base, hermanos, para entender estos pasajes. Debemos amar a Cristo más que a cualquier cosa. Y para mostrar lo serio que es este asunto, Jesús nos advierte en pensar en nuestras manos, en nuestros ojos y en nuestros pies. Y nosotros sabemos que estos son
cosas esenciales de nuestro cuerpo. Las valoramos mucho, dependemos de ello para funcionar en nuestra vida diaria. Pero a la misma vez que dependemos y son útiles para nuestra vida, son instrumentos que pueden llevarnos al pecado. Y debemos estar dispuestos a hacer lo necesario para no caer en la tentación del enemigo y usar nuestros instrumentos, nuestros miembros como instrumentos para pecar. Jesús dice en el verso 43, si tu mano te hace pecar, córtala. Y luego dice, porque es mejor entrar manco en el cielo que irte completito al infierno. Saben, hermanos, que en la vida regular, la que nosotros conocemos, esto es verdad literalmente. Cuando hay una parte del cuerpo que está infectada con gangrena, los médicos pueden recomendar la amputación de esa pierna, de ese brazo. El remedio es drástico y al final puede detener la propagación de esa enfermedad y preservar la vida de la persona. Y ustedes saben eso. En nuestro texto, y quiero dejar bien claro esto, no quiero que tengamos un accidente. En nuestro texto, hermanos, Jesús no está aconsejando la amputación física de un miembro nuestro. ¿Estamos claros ahí? Él no está diciendo que nos cortemos el brazo literalmente. Pero nos está diciendo que hagamos algo que puede ser de igual magnitud y de dureza. Porque el pecado puede ser una fuerza destructiva, sea cual sea el pecado. ¿Acaso no lidiamos con el enojo? ¿Acaso no lidiamos con el orgullo, con los celos, con la lujuria, con la preocupación, con el odio, con las contiendas, las disensiones, las envidias? Todos lidiamos con ese tipo de problema y todas esas cosas, hermanos, tienen un poder increíble para atraparnos, para mantenernos esclavizados, y solo el poder de Dios puede sacarnos de allí. Y es a ese tipo de cosas que el Señor nos está diciendo: corta con el odio, corta con la envidia, corta con la lujuria, termina con tu pecado. Lo que el Señor nos está diciendo debe ser removido de inmediato. Si hay una tentación en nuestra vida, échala a un lado inmediatamente, con determinación. Lo que el Señor nos está diciendo es: no permita que se quede dentro de ti y empiece a persuadirte. Lo que el Señor nos está diciendo: si vemos un lugar de debilidad en nuestra vida, arranquémoslo, porque de lo contrario vamos a caer en él. Lo que el Señor está diciendo es: córtalo, quita la oportunidad, evita la ocasión de caer. Y si eso ha pasado en nuestra vida, la Biblia dice: confiesa tu pecado delante de Dios. En él hay perdón. Puede, hermanos, que puede que haya un mal hábito en el que debamos abandonar, o algún placer ilícito al que debamos renunciar, o a una amistad venenosa que tenemos que romper. De hecho, hermanos, hay amistades que es sabio renunciar, especialmente aquellas que nos inclinan y nos mueven a apartarnos de Dios. Amistades venenosas, córtala. Puede haber un pecado que se vuelva muy querido, muy deseado para ti,
y al cual tú puedas sentir lo que es importante en tu vida, pero te impide ser obediente a la voluntad de Dios, Dios dice, córtalo. Y Jesús dice que si hay algo que se interpone entre ti y la obediencia a nuestro Dios, hay que acabar con eso. Acabar con eso. Hermanos, con el aumento de la maldad en el mundo, podemos empezar a aceptar un estándar más bajo para nuestro entendimiento. Podemos llegar a pensar así. ¿Qué tiene de malo un poco de desnudez cuando hay cosas peores? ¿O por qué todo el mundo tiene sexo antes del matrimonio y por qué los cristianos no? ¿Por qué salir con alguien por la noche a una cita de placer? Debemos verla normal como el mundo la ve. Hermanos, claramente la Biblia dice que nosotros no somos del mundo. Somos nuevas criaturas. El apóstol Pablo dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice que estamos crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Un cambio radical. Mis amados hermanos, Cristo quiere que cuando tratemos con el pecado seamos radicales y que todo pensamiento perverso debamos cortarlo de inmediato, arrancarlo de nuestra mente, llevarlo en oración delante de nuestro Dios. Colosenses capítulo 3, verso 23 dice: haced morir. Todos entendemos lo que eso significa. Morir lo terrenal en vosotros. Y cuando habla de lo terrenal, hermanos, se habla de todo lo que es aprobado por el mundo, pero que abre la ira de Dios. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene. Hay fornicación en medio del pueblo del Señor, cásese. Pida perdón al Señor y cásese. Hay envidia y contienda entre nosotros los hermanos. La Biblia nos manda reconciliarnos. Somos hermanos en Cristo. Hermanos, vivimos en un mundo donde es muy fácil ser bombardeados por los anuncios. En todo lo que se ve, podemos estar viendo el deporte y encontramos anuncios que ofrecen contenido sexual, lo suficiente para captar el interés, para desviar nuestra mente de lo que estamos viendo. Desde la moda, pasando por las canciones populares, las películas, en los cuales la gente puede volverse adicta. Y en ese tipo de cosas que parecen tan normales en nuestro mundo, es donde el enemigo, Satanás, actúa. A Satanás, hermanos, le encanta esta forma de llevar al pueblo de Dios por el mal camino. Porque una vez nosotros cedemos a las insinuaciones, a las sugerencias del enemigo, la infección comienza a trabajar en nuestro cuerpo, a enfermarnos completamente.
Pero el tratamiento radical significa luchar contra todo pensamiento desordenado y orar para que Dios nos ayude. Hermanos, necesitamos todo el tiempo la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Solo no podemos. Debemos orar para que Dios nos ayude y a la misma vez debemos apartar los ojos de cada imagen, de cada video provocativo y comprender cómo incluso una pequeña muestra puede llevarnos a algo más peligroso. El tratamiento radical significa separarnos, quitar la oportunidad, evitar la ocasión y confesar nuestros pecados a Cristo. Jesús advierte, hermanos, que este proceso puede parecer doloroso como cortarse un miembro de nuestro cuerpo, el brazo. Mis amados hermanos, pero cuando cortamos de inmediato todas estas cosas, vamos a obtener la bendición de Dios. Hay que seguir a Cristo. Hay que confiar en su poder. Hay que deleitarnos en su gracia. Debemos orar pidiendo la ayuda de Él. Debemos escuchar su palabra, porque única y exclusivamente la encontramos esa ayuda en Él, en nadie más. De hecho, hermanos, todos hemos pasado por situaciones tristes, pero ninguna palabra de un ser humano traerá consuelo a nuestra alma en momentos de tristeza más que la palabra de Dios. Y ahí es donde debemos estar nosotros equivocados. Y el Señor nos está diciendo, seamos radicales con estas cosas, porque hay un resultado, uno negativo y uno positivo. Y este es el siguiente punto que vamos a ver. Regresemos al versículo 42. El Señor está pensando en una persona que está haciendo pecar a alguien. Y la segunda parte de este pasaje dice que si nosotros hacemos pecar a alguien, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y que se le arrojase en el mar. Leyendo algunos comentarios bíblicos, dice que esa piedra de molino era tan pesada, era tan grande que debía ser arrastrada, movida por un asno, por un burro. También dicen estos comentarios que esa piedra era usada entre los soldados romanos como una forma de castigo, la cual la colocaban en el cuello de la persona y lo dejaban ir al fondo del mar. Una muerte segura, una muerte horrible. Y Jesús dice, mira, mejor te es que hagas tal cosa a que hagas pecar a uno de estos pequeñitos. ¿Ven la seriedad del pecado, hermanos? Jesús está poniendo un ejemplo bastante drástico, fuerte. Mira, es preferible que te amarres una piedra pesada en el cuello y que te hundas en el fondo del mar, a que hagas pecar a uno de mis pequeñitos. Es serio el asunto. Apliquemos esta parte a nuestro contexto. Mis amados hermanos, si bien es cierto que como iglesia tenemos la responsabilidad de instruir al pueblo de Dios, a eso nos ha mandado el Señor, mira qué tan fácil tú puedes estar desviándote en esa zona a la cual Cristo nos advierte. ¿Tú tienes tus hijos? Claro que sí. Tú eres el responsable delante de Dios de criar, de instruir a ese niño en el temor de Dios. Tú eres el indicado para hablarles de que hay un creador
que hizo los cielos y la tierra, de que hay un Salvador al cual todos debemos humillarnos. Y si tú no les estás hablando del Evangelio a tus hijos, mejor te fuese ponerte una piedra de molino al cuello y arrojarte en el mar. Tú estás pecando. ¿En qué sentido estás pecando? Porque tú, conociendo la verdad, no le dices a tu hijo que si sigue en ese mal camino, él va a perecer. ¿Ven el asunto? ¿Ven la seriedad con la cual Cristo quiere que tratemos todo este asunto? El asunto, hermanos, es que Dios nos pedirá cuenta si alejamos a alguien de Él, si lo corrompemos, si destruimos su fe. Y eso debería llevarnos a tener mucho cuidado con el ejemplo en nuestra vida y cómo afectamos el comportamiento de los demás con nuestras palabras. ¿Estamos empujando a una persona hacia el pecado? ¿Alejarla del reino de Dios? Bueno, el Señor nos está diciendo, mira, mejor es que te pongas una piedra de molino al cuello. Ahora, fíjense, hermanos, en lo grave que es también en los siguientes versículos. Versículo 45. Si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Hay muchas personas que piensan de que el infierno es un mito, es una leyenda, de que es un invento en el cual los cristianos son los únicos que creen. Bueno, la palabra que se describe allí, hermanos, para infierno es, en los escritos originales, es Gehenna. Y el significado tiene que ver con un valle, un lugar al cual se le llamaba el Valle de Hinnom, que estaba al sureste de la ciudad de Jerusalén. Solía ser un lugar donde las naciones y los pueblos paganos hacían culto a sus dioses. Pero vino uno de los reyes que se llamaba Josías y lo convirtió en un lugar donde la gente tiraba toda la basura. Lo que conocemos como un landfill, aunque aquí son tratables estos lugares, allí era totalmente diferente. Estaba fuera de la ciudad, un lugar sucio, un lugar maloliente, impuro, criadero de gusanos, criadero de moscas por todas partes. Había un fuego humeante porque quemaban la basura. Y ese fue un ejemplo para describir en cierta medida lo que es el infierno. Y los profetas en el Antiguo Testamento también describieron este lugar, especialmente Isaías. Él dice que es un lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. En otras palabras, mientras este lugar tenga algo que funcione como combustible para alimentarlo, los gusanos seguirán allí comiendo carne podrida. Esa es la idea del infierno. Bueno, Cristo quiere que prestemos atención. Así es el infierno. Un lugar de tormento interminable donde los pecadores son objeto de la ira santa de Dios. Conocemos a un Dios de amor, sí, Dios es amor, misericordioso, santo, justo, bueno, y gloria a Dios por ello. Pero es un Dios de ira, de juicio, justo. Y cuando los pecadores rechazan, pisotean la sangre de Cristo, tiene reservado un lugar para ellos. Es por eso que el Señor nos advierte claramente y nos está diciendo, preferible es que se corten la mano, un pie y se saquen un ojo, que vayan directamente al tormento del infierno. La idea aquí, hermanos, es mejor
lidiar con nuestros pecados hoy en día, a que ser castigados por la eternidad en el infierno. Ese es el asunto. Yo sé, hermanos, que luchar con las tentaciones es difícil. Luchar con las presiones de este mundo no es fácil. Probablemente se hará más difícil a medida que se acerque el fin del mundo. Probablemente será más difícil cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo esté cerca. Pero mejor, dice el Señor, nos está diciendo, mejor es sentir un poco de dolor ahora. Mejor es tener una angustia en este momento. Es mejor evitar el pecado a que perdernos para siempre. Y hermanos, Jesús ofrece una alternativa. Y allí mismo lo dice en el versículo 45, una alternativa al infierno. Una alternativa para evitar el gusano inmortal, para evitar el fuego que nunca se apaga. Y la última parte de ese versículo dice, o en medio de ese pasaje dice, mejor te es entrar en la vida. Mejor es estar en los caminos del Señor. Mejor es estar en el reino. Hermanos, eso es lo que debemos buscar. Eso es lo que vale la pena en esta vida más que cualquier otro sacrificio. Cualquier esfuerzo, cualquier persecución para todas las personas de este mundo y para todas las personas de esta iglesia, solo hay dos resultados posibles para la eternidad: la vida y el reino, o los gusanos y el fuego. Y tú escoges. Tú escoges. El evangelio siendo puesto claro frente a nuestros ojos, y el Señor está diciendo, escoge por lo que quieras hacer con tu vida. Y como sacerdotes de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, debemos decir las mismas palabras de Josué cuando se despedía de ese pueblo rebelde que siempre estaba en rebelión con Dios. Buscad vosotros a quién servir. A los dioses de los egipcios, a los dioses de las naciones paganas. Allá ustedes, les dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, qué bendición más gloriosa que un hombre, que un padre de familia le diga a sus hijos, a su esposa, en este hogar vamos a servir a Dios, punto. Hermanos, si ese fuese una realidad en nuestras vidas, el viernes aquí estuviese lleno. Si eso fuese una realidad en nuestras vidas, los miércoles no sería un gran esfuerzo para estar allí. Si ese fuese una realidad en nuestras vidas, también tuviéramos compasión por nuestras familias y por nuestros hijos. Y Jesús sabe, hermanos, que este mundo en el que nos ha tocado vivir es difícil. Por nuestro malvado corazón. Pero Él promete y nos dice en su palabra que vale la pena sacrificarse por Cristo.
Si tú reconoces que eres un pecador, recuerda, hermano, amigo, que en Cristo hay limpieza disponible, hay vida eterna. Si hoy tú te sientes como un extraño en este mundo, eso es bueno, porque eso es señal de que tú dices que estamos de pasada, somos peregrinos y extranjeros. Y nos espera un reino glorioso, abierto para todos aquellos que buscan la gloria de Dios. La sociedad, hermanos, en la que vivimos ahora mismo ni siquiera se da cuenta de que necesita de la gracia de Dios. Y a veces también nosotros como creyentes nos olvidamos que también la necesitamos. Pero vivamos en su gracia, mostremos su gracia a todas las personas y compartamos esa gracia con los que todavía están perdidos, con los que todavía están confundidos, porque los que creen en Cristo y obedecen su voluntad obtendrán la paz, obtendrán la confianza, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y heredaremos el reino de los cielos. Hermanos, vale la pena morir por Cristo, sacrificarnos por Cristo, dar nuestra vida por Cristo, gastarnos en la iglesia por Cristo. Sí, porque las recompensas son eternas, son gloriosas. Y bendito el día que nos toque estar en su presencia. Vamos a orar.